que hoy vamos entonces a la palabra de Dios por varias semanas, 2 o 3 semanas. Dios nos habló los jueves de hablar de meditar en su palabra. En los domingos, ya llevamos ya 2 semanas hablando de lo que es ser un testigo en Cristo. Este domingo vamos a continuar con ser un testigo en Cristo, lo que es el testimonio de nosotros. Y no estoy hablando de contarle a alguien lo que Dios hizo por usted. Eso es parte de un testimonio y un testigo de Cristo, pero hay algo más allá todavía. Y en estos jueves estamos hablando de la palabra de Dios de una forma lo más sencillo posible y la importancia que es meditar en la palabra de Dios. Así que el tema de esta noche es la influencia de meditar en la palabra de Dios. Esta es la tercera parte, la influencia de meditar en la palabra de Dios. Cuando decimos influencia, estamos hablando de poder. Cuando algo influencia a algo, alguien influencia a algo, es poder. Es un poder y hay un poder en la palabra de Dios que nosotros tenemos que siempre conocer y estar buscando. Y cuando decimos meditar, ya lo hemos dicho las semanas pasadas, meditar bíblicamente no es como meditar en el mundo. Es una palabra común en el mundo, meditar. Tal vez usted lo ha escuchado en el gimnasio, en una revista, en un programa. La meditación oriental es muy famosa en el mundo. Lo que la Biblia enseña no tiene nada que ver con esa meditación. Nuestra lectura, usamos varios versículos. El jueves pasado vimos el caso de un hombre de Dios en el Antiguo Testamento, Usías, quien comenzó haciendo caso a lo que Dios decía. Fue un rey, fue muchos años rey, Dios lo prosperó mucho, pero cuando ya había prosperado mucho, cuando Dios le había dado grandes cosas, comenzó a dejar de hacer lo que Dios decía. Y al empezar a apartarse de la palabra de Dios, que es una forma de meditar en su palabra, él empezó a entrar en una situación difícil y terminó leproso y luego terminó una muerte muy dura. Cuando decimos meditar, no estamos hablando de leer la Biblia solamente. Hay personas que piensan, cristianas, que meditar en la palabra de Dios es irse a un lugar cerrado a leer la Biblia. Es encerrarse o irse a un campo o a un parque o a un río a leer la Biblia. Eso no es meditar realmente en la palabra de Dios. Está lejos de lo que verdaderamente es meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 119, que es el Salmo, el capítulo más largo de toda la Biblia, ahí vamos a conectar nuestra lectura en el versículo 103 al 105. Y luego vamos a ver un caso que nos conecta a esto. Dice, cuán dulces, dice David, son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara, observe ese último versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podemos juntos decirlo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé si usted sabe lo que es una lámpara. Me imagino que sí, ¿verdad? Creo que en todos nuestros países hay algún tipo de lámpara. Hace muchos años, cuando yo era un niño, se usaba mucho en las casas, en los campos, en el país donde nací, unas lámparas que se cargaban con querosén o gasolina y algo así, una luz, y usted se alumbraba con ellas. Y hoy día hay de todo tipo, hasta los celulares tienen lámparas. Hoy día hay muchas formas de alumbrar. Am, Hace muchos años, en Estados Unidos, en un estado donde hace mucho frío, hubo una situación que sucedió hace muchos años atrás. Un joven se extravió, salió a caminar con un grupo de jóvenes, él siguió solo su camino, se extravió en una montaña donde un lago se frizaba y oscureció, empezaron a buscarlo, no lo hallaban, no lo encontraban, policías, gente del bosque, amistades, familia, buscándolo en la oscuridad, gritando su nombre, tratando de encontrarlo. Había unas temperaturas muy bajas, muy frías, y cuenta la historia de este caso que sucedió, de que de repente a lo lejos, uno de los que estaba en el grupo hicieron una larga línea y comenzaron a caminar sobre todo un terreno para poderlo encontrar. A lo lejos, uno de ellos vio una pequeña, pero muy pequeña, como una pequeña luz, dice, describe la historia de este relato que sucedió. Y empezaron entonces todos a caminar hacia aquella pequeña, lejana puntico que se veía. Dice la historia que a medida se acercaban más, iba creciendo. Cuando llegaron a la orilla del lago, que estaba totalmente frisado, estaba
parte de su cuerpo sumergido en el agua y con en la mano y su cara arriba, lo único que sostenía era una lámpara que tenía con él, y por la luz que aquella lámpara irradiaba o transmitía o sacaba, pudieron encontrar a aquel joven, pudieron rescatarlo y salvar su vida. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera tenido esa lámpara? Porque había viento, había nieve soplando, ya era de noche, era oscuro, y por mucho que ellos gritaban su nombre o él gritara pidiendo ayuda, no lo podían oír. En otras palabras, esta historia, cuando yo la leí hace como unos 15 años en un libro, me pareció muy interesante en aquel momento, como me pareció apropiada para mencionarla hoy. Si ese joven no hubiera tenido aquella lámpara en sus manos para alumbrar su camino, y alguien dirá, pastor, ¿qué camino? Si fue el camino de los otros a él, no era el camino que él necesitaba para que alguien le ayudara y lo sacara de aquella situación y su vida fuera salvada. Cuando la Biblia habla de camino, habla de estilo de vida, de forma de vivir, de manera de hacer las cosas. Y aquí está muy claro, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino o lumbrera a mi forma de vivir. Recuérdese que lumbrera es luz, ya usted lo sabe. Puede ver otra versión de la Biblia que no es la Reina Valera y va a encontrar que dice, lámpara es a mis pies tu camino y luz a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Lumbrera es luz. Si hay una lámpara, debe de haber luz. Ahora, la pregunta que hicimos el jueves pasado es, si la palabra de Dios no alumbra tus pies y la luz que sale de ella no alumbra tu camino, ¿qué está alumbrando tu vida? Es una pregunta válida y todos debemos hacerla. Si la palabra no alumbra mi vida, la palabra de Dios, para alumbrar cómo voy a vivir, cómo debo vivir, si yo no uso esa luz para cómo debo de vivir mi vida en la tierra, ¿qué está alumbrando? ¿Qué está guiando mi manera de vivir? Esa es otra forma de decirlo. Ahora quiero que piensen esto. Si queremos ser creyentes maduros y productivos en Dios, debemos hacer de la meditación de la palabra de Dios un estilo de vida. O sea, que no debe de ser algo casual, no debe de ser algo de vez en cuando, debemos de hacerlo un estilo de vida. No se trata de leer la Biblia en la escuela dominical, el día domingo en la mañana. No se trata de leerla cuando tengo problemas. Debe de ser un estilo de vida. Meditar en la palabra de Dios no es leer versículos y memorizarlos. Hay algunos que piensan que porque leen un capítulo diario ya están meditando. No, eso es lectura. Eso es lectura. Y así es como en el mundo aprendemos académicamente. Leemos libros, nos memorizamos, aprendemos cosas, sabemos cómo manejarlas, vienen los exámenes y las aplicamos a aquel conocimiento que obtuvimos. Eso no es meditar, eso es adquirir conocimiento por la lectura. Meditar en la palabra de Dios es otra cosa. Ahora, si la meditación que habla la Biblia es muy diferente a otra forma de meditar. Yo le dije, lo he dicho varias veces, las culturas orientales creen en la meditación de la mente y algunas de ellas requieren que usted vacíe su mente. Dicen que si usted es alcanza ciertos niveles de meditación en su vida, usted logra vaciar su mente. La Biblia jamás nos ha pedido que vaciemos la mente. La Biblia nos pide que cambiemos la forma de pensar. O sea, es una sustitución, no un vaciamiento. La Biblia, en vez de pedirnos que vaciemos la mente, nos pide que la llenemos de la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. El diablo quiere que usted vacíe la mente. Dios quiere que la llene de la palabra de Dios. O sea, es una sustitución. ¿Cómo sustituimos? Meditando en la palabra de Dios. Un pensamiento que no es de Dios, ponemos un pensamiento de Dios y lo seguimos poniendo y lo seguimos poniendo y lo seguimos poniendo para que repetidamente haya un cambio de forma de pensar para llevar a un cambio de forma de vivir. Si en verdad yo creo que la meditación de la palabra de Dios es bíblica, yo la voy a creer, la palabra, yo la voy a leer y yo voy a hacer lo que ella dice. Si la palabra de Dios no es lámpara a tus pies, una vez más, ¿qué lo es? Déjeme ayudarle para darle algunos ejemplos. ¿Qué es algo más que alumbra la vida de muchas personas en el mundo y aún de cristianos? Muy fácil. Todo lo demás que lo dicen los otros. Las noticias, las redes sociales, Facebook, YouTube. Allá un pastor amigo mío decía, entre
entre el cielo y Facebook no hay nada oculto. Decías, era una forma de decir, todo sale por ahí. El Facebook, el YouTube, Internet, la televisión, es la lámpara que alumbra la vida de muchos. Muchos, yo veo noticias, pero no vivo pendiente tanto a las noticias como a lo que dice Dios. Porque la información que recibimos del mundo no es verídica, lamentablemente, mucha de ella. Es la lámpara de muchas personas y aún de cristianos. Lo que el mundo dice, lo que la gente dice, lo que otros dicen, lo que la opinión pública dice, lo que los gobiernos dicen, lo que dice la prensa, lo que no podemos vivir usando eso como una guía para nuestra vida. Ustedes entienden muy claramente una vez más que camino en la Biblia significa forma o estilo de vida. Si nuestra mente está influenciada por la palabra de Dios constantemente, continuamente, y esto es meditar en la palabra de Dios, tarde o temprano, en todo momento, los efectos van a ser evidentes en todos los aspectos de nuestra vida, espiritual, emocional y física, familiar, matrimonialmente. Nunca debemos separarnos de la palabra de Dios. En el momento que usted deja de meditar, vivir por ella, que ella deje de alumbrar su vida, su forma de pensar, su estilo de vida, significa que usted se está apartando de Dios. Meditación es pensar en aquello que Dios nos está diciendo que hagamos en su palabra. Vayamos a un caso muy especial que ustedes lo conocen, es muy popular. Alguien me escribió después de la enseñanza del jueves pasado. Me dijo, pastor, ¿y por qué no usamos el versículo que tanto conocemos de meditar en la palabra de Dios? Ya usted se estará imaginando cuál es. A ver si alguien adivina, no, porque no somos adivinadores. Alguien puede pensar cuál es ese versículo. ¿Cuál es el versículo que conocemos mucho que habla acerca de meditar en lo que Dios dijo? Aquí no tengo cristianos. Digo, perdón, es broma. Leer la Biblia escrita debe de ser tan importante para nosotros, tan importante, escúcheme bien, como pensar usted y creer que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra ha dispuesto y decidido hablarle a usted a través de su palabra escrita. Recuérdese que ella no es letra muerta, ella es letra viva. Literalmente es la mente de Dios escrita en palabras que Dios inspiró a hombres a escribir. Pero vayamos a ese caso. Josué capítulo 1, versos 7 y 9. Vamos a ver una cosa diferente que tal vez usted no ha visto de lo que pasó, porque Dios le dijo a este hombre. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya Dios empezó ahí muy fuerte. Para cuidar, observe por favor, observe que no le dijo para que mates leones y mates osos y derribes montañas. No. La orden fue, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Eso está claro. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escrito. Importante esta palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una vez más, quiero llamar su atención al verso 7. No lo vamos a poner de nuevo en la pantalla. ¿En qué Dios le pidió a este hombre, Josué, el sucesor de Moisés, que se esforzara y fueran valientes? ¿En matar leones? ¿En derribar demonios? ¿En hacer mucho dinero? No, en hacer lo que hasta ese momento ellos tenían escrito de la palabra. Observe que dice escrito, no dice lo que te caiga por revelación. No, señor. En este momento había para el pueblo de Dios, había palabra escrita y se componía de 4 libros. La ley de Moisés son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ya usted lo sabe. La Torá le llaman los judíos. Esos son los primeros 5 libros. Josué es el 5.º libro de esos primeros 5. Cuando Dios le dice a Josué, para que entendamos por qué Dios le dijo esto a Josué. Yo sé que usted lo ha estudiado, pero repasemos para aquellos que estamos aprendiendo. ¿Por qué esta orden? ¿Por qué Dios le dice a Josué, quiero que te esfuerces en hacer lo que mi palabra escrita dice? Recuérdese que ellos no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Usted tiene y yo el privilegio de tener 66 libros ya escritos.
divididos en capítulos, en versículos, en pasajes. No, ellos sí tenían una palabra escrita hasta ese momento, pero se componía hasta ese momento de 4 libros. Y Josué va a comenzar con este relato y este pasaje a escribir el 5º libro. Esto es muy importante. ¿Por qué Dios le dijo esto a Moisés? Pastor, pero estamos hablando de meditar en la palabra de Dios. Claro que sí, de esto se trata. Veamos una forma que es para Dios meditar en su palabra. Recuérdese que el versículo clave es el verso 8. Le dijo, medita de día y de noche. ¿En qué? En la palabra escrita. Palabra escrita. Ahora, cuando usted descubre y entiende que meditar bíblicamente en la palabra de Dios es algo que Dios mismo quiere hablarle a usted continuamente, yo le aseguro a usted que usted lo va a poner entre las cosas más importantes de su vida para hacerlo continuamente. Meditar en la palabra de Dios no es leer la Biblia solamente. Muchas personas leen la Biblia y solamente fue una lectura más, como leer cualquier libro. Otras personas leen la Biblia, oran un poquito y dicen, hice mi devocional. Está muy lindo su devocional, pero esto tampoco es meditar en la palabra de Dios, no bíblicamente. Otras tal vez leen la Biblia para memorizarse versículos, para que cuando una cosa se mueve en su casa, una sombra aparece, escuchan un ruido, repiten versículos para espantar malos espíritus. Otros memorizan pasajes enteros y creen que eso es meditar. Eso no es meditar en la palabra de Dios. Cuando buscamos la dirección de Dios, yo no sé si usted la está buscando ahora, creo que en esta plaga, en esta pandemia, necesitamos mucho más la dirección de Dios que antes. Cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, es importante recordar que la lectura de la Biblia no es suficiente. Tenemos que meditar. Dios no le dijo a Josué, lee solamente, le dijo, medita en esta palabra escrita de día y de noche. Ahora, si usted desea obtener mayores beneficios de la palabra escrita de Dios, debe dejar de escuchar lo que el mundo dice. Vamos a escucharlo, pero no le haga caso. El mundo tiene mucho que decir. El mundo tiene mucha información que dar. Hoy mismo en este tiempo de esta plaga hay una cantidad de información por todos lados. Que los chinos lo inventaron, que los rusos, que los chinos, que esto, que lo otro. Que a mí no sé, la verdad, no estuve presente, no estuve al lado de los hermanos y amigos chinos para verlo. Yo tengo que seguir apegado a lo que Dios dice en su palabra. Por supuesto que tomamos en cuenta la información que nos dan, que es válida tal vez para hacer cosas que las autoridades nos piden, pero eso no significa que se convierta en lo que alumbre nuestro camino y nuestra forma de vivir. Le voy a dar ejemplos, escúcheme con atención. No se puede meditar en la palabra de Dios escuchando la televisión al mismo tiempo. Yo recuerdo que tenía una persona que me decía, pastor, mi mejor momento de meditar en la Biblia es cuando da mi programa favorito. No se puede meditar en la palabra de Dios viendo su programa favorito. No existe tal cosa. No, pastor, yo lo logré. No existe. Meditar en la palabra de Dios no es eso. Meditar en la palabra de Dios no es una atención compartida. ¿Es total o no lo es? No, pero yo logré hacerlo. No es verdad. Usted se está mintiendo a usted mismo. Meditar en la palabra de Dios no es estar en el celular con alguien. Meditar en la palabra de Dios no es estar en Facebook cuando está leyendo la Biblia y contestando mensajes. Meditar en la palabra de Dios no es estar texteando con nadie al mismo tiempo. Eso no es meditar. No se puede meditar en la palabra de Dios escuchando y creyendo todas las cosas que nos dicen las redes sociales en el mundo. Meditar en la palabra de Dios requiere total y absoluta atención a Dios. ¿Sabe qué es meditar en la palabra de Dios también? Estar a solas con Él. A solas, solas. S-O-A-L-A-S, solas con Dios. No compartido. Leo, no se puede, no se puede, no se puede. Tal vez usted tiene un don especial que no está en la Biblia y usted va al cine a ver su película que quiere ver y ahí se pone a leer la Biblia. Parecido a aquellas personas que entran a la iglesia, el culto, el servicio ya empezó y se tiran de rodillas a orar. Eso no está muy bueno y perdone que si usted lo hace se sienta mal. Pero yo recuerdo una vez que no estaba en un congreso enorme. Yo estaba ahí de invitado y había unos hombres de Dios muy usados por Dios predicando y de repente aquel hombre que primera vez que predicaba en ese congreso, le toca a él, lo presentan, él sube y hay un montón de gente que está orando de rodillas en las bancas. Y él se paró y dijo, hermanos, hermanas, por favor,
Se pueden poner de pie, dijo, es una falta de respeto cuando Dios empieza a hablar que le den la espalda. Si usted no oró en su casa, ore en su casa. Aquí no debe orar, ahora tiene que oír a Dios. Y yo dije, aleluya, amén, porque es una verdad. Una verdad. Eso es parecido como aquel que llegó al servicio, empieza la prédica y saca su lonchera, y saca la baleada, y saca el café, y saca el plátano maduro. ¿Y qué pasó, hermano? No me dio tiempo a comer en la casa. Ah, bueno, pues se aguanta, coma al final. Algo parecido a eso. Bueno, pero sigamos acá. Meditar en la palabra de Dios es algo personal entre usted y yo. Quiero aclararle algo. Meditar en la palabra de Dios no es en grupo. Yo recuerdo una vez me invitaron hace años en un país, no digo el país para que no se ofenda a nadie, solo está entre México y Panamá. Me invitaron y me dijeron, en ese tiempo era pastor, sí creo que era pastor ya, no me acuerdo si era pastor o ministro, no me acuerdo, pero me invitaron, me dijeron, para que vayamos a meditar en grupo en la palabra de Dios. Y uno le tomaba la lectura y otro no sé qué. Esto no es meditar, la meditación bíblica no es en grupo, es personal, es íntima, es cada persona, usted con Dios y la palabra, no es en grupo. En grupo es otra cosa, es disertación, es discipulado, pero no es meditación. Hay una diferencia entre orar, escúcheme bien, usted que está viendo, y hay una diferencia entre orar y meditar en la palabra. Hay que orar, oremos, oremos, la Biblia nos manda a orar y tenemos que orar, pero hay una gran diferencia entre orar y meditar en la palabra. Escúcheme lo que sucede. Esto Dios me lo dijo a mí hace meses y me gustó mucho y lo anoté y hoy lo saqué, el Señor me lo recordó y lo saqué acá. Cuando usted ora a Dios, Dios le puede hablar. Pero cuando usted ora y medita, usted amplifica la opción para que Dios le hable. Es más fácil escuchar a Dios orando y leyendo que solamente orando. Es más fácil. Es más fácil o es mejor. Si esto de la meditación de la palabra de Dios no fuera necesario, ¿por qué Dios se lo pide al sucesor de Moisés que va a llevarlos camino a la tierra prometida? ¿Por qué Dios le hace esta? Es lo primero que la primera orden que le da cuando este hombre Josué toma el lugar de Moisés. Dios le pide a Josué que meditara de día y de noche en las palabras escritas de Dios, porque él sabía que él y su pueblo necesitaban en lo profundo de su ser poder escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, quiero llevarlo a un lugar, pero quiero que me preste atención, ya vamos a llegar ahí. Lo que quiero compartirle resumidamente para entender el contexto de por qué, diga usted si puede conmigo para que se despierte y se conecte nuevamente, porque me parece que se fue. A ver, diga conmigo, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Medita de día y de noche en la palabra escrita. Y usted dice, pastor, ahí dice la ley de Moisés. ¿Cuál era la ley de Moisés en ese tiempo? Piense, busque, lea. La ley de Moisés, al momento que Dios le dice a Josué, es la ley que estaba escrita, que se componía hasta ese momento de 4 libros. Y se va a añadir el quinto, que es Josué. Escúcheme, se lo voy a resumir de esta forma. ¿Qué le está pidiendo Dios a Josué que medite en el libro de la ley? ¿Cuál es la petición? ¿Qué significado tiene? 5 libros, la Torá. Se lo resumo de esta forma. Escuche, ¿qué significa Génesis? Nuevos comienzo, principio. Ya lo sé, déjeme explicarle. Génesis es el nacimiento del pueblo de Dios. Lo resumo bien fácil. Génesis. Éxodo es Israel como el pueblo elegido. Éxodo, elegido. Números es la nación de Israel siendo probada por Dios. Levíticos es la nación de Israel, el pueblo de Dios, siendo comprado por precio de sangre. Una vez más, Génesis nace, Éxodo es elegido, Números es probado, Levíticos es comprado. En Levítico donde se establecen todos los sacrificios de sangre para pagar por el precio de sus pecados. Pero falta un quinto libro y ese es Josué. Y ahora escuche por favor. Entonces, pastor, ¿cuál es el significado Levíticos es acercarse a Dios por medio de sangre. El sumo sacerdote presentaba sacrificio de sangre para que el pueblo se pudiera acercar y solo el sumo sacerdote llegara hasta el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, Josué, ¿qué significa? Ahí vamos. Para que usted entienda el contexto y se nos haga más claro por qué la petición de Dios a Josué de meditar en su palabra de día y de noche. Y para hacerlo, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 17. Las promesas de Dios a Abraham se componen de 2 aspectos.
Dos aspectos resumen todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Se resumen de esta forma. La primera, Dios le prometió a Abraham una descendencia que iba a crecer, iba a ser muy grande y numéricamente. La segunda, le promete una tierra. Veamos a ver esto. Génesis 17, versos 6 y 7. Veamos los dos aspectos de los cuales se componen las promesas de Dios para Abraham. Génesis 17, versos 6 y 7. Esto es para entrar en contexto y entender mejor por qué Dios le pidió a Josué que meditara. Eso pasó después en su palabra de día y de noche. Y te multiplicaré en gran manera. Dios le está hablando a Abraham. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El principio dice una multiplicaré en gran manera. Ya sabemos que de ahí comienza el crecimiento de Abraham, sale una nación y comienza a crecer. Ahora, el segundo aspecto de las promesas de Abraham para completar el primero, van a crecer, van a ser muchos, numerosos, pero tengo una tierra para ustedes. Eso está en el verso 8 del capítulo 17. Te daré a ti, a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Cuál era el nombre bíblico de la tierra que Dios les prometió en la tierra a su pueblo, desde Abraham en adelante? A ver, por favor, ayúdeme, escríbalo ahí en Facebook, en YouTube. ¿Cuál era el nombre de la tierra? ¿Cómo que Jayalí, hermano? ¿Cómo que Honduras? No, por favor, lejos estaba Dios de ponerlos ahí. No es broma. Pero ¿cuál era el nombre de la tierra? Más, ayúdeme. Aquí no tengo, le digo, aquí no tengo cristianos hoy. Hoy vinieron otras personas. ¿Cuál es el nombre de la tierra? Canaán. ¿Por qué le da pena contestar? Canaán era el nombre de la tierra. Dice, Dios se lo está diciendo a Moisés en el verso 8. La tierra de Canaán será para ti tu descendencia. ¿De acuerdo? Ahora, mire lo raro. Porque la fe de Abraham se basaba en lo que Dios decía, Dios lo hacía. La certeza y la fe de Abraham es que yo sé que lo hizo y él lo va a cumplir. Lo que Dios me dijo lo va a hacer. Pero mire lo raro que sucede acá. Esto es raro. A mí me parece raro y yo soy raro. Cuando la Biblia se me pone rara, me pongo más raro. Porque yo quiero saber, yo quiero aprender. Quiero mostrarle en 3 versiones en dónde estaba Abraham cuando Dios le dio esta palabra. El aspecto de la tierra prometida. La versión palabra de Dios para todos. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que están ahora como extranjeros, toda la tierra de Canaán. Te daré a ti y a tus descendientes esta tierra como lugar de habitación. Será de ustedes para siempre. La Biblia al día. A ti y a tu descendencia os daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán. ¿Cuál era la tierra? Canaán. Pero quiero que vea la parte subrayada, donde andas dando vueltas, peregrinando. Y yo, aquí está una palabra importante, en esa tierra se completaba el cumplimiento de los aspectos de las promesas. Primero, haré de ti una nación grande, pero yo quiero ser tu Dios en esa tierra. Tercera versión, Dios habla hoy del 96. Y a ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán. ¿Dónde qué? Donde ahora vives como su herencia. Entonces yo les pregunto, a ver, mírenme acá todos los que están en televisión, en las pantallas, en los teléfonos, las computadoras, los celulares, las estufas, no, iba a decir las estufas. ¿En qué tierra estaba Abraham cuando Dios le dio esta promesa? ¿Saben cuál tierra estaba? En la que les pertenecía ya, a él y a su pueblo, en Canaán. Ahora mire lo curioso. Abraham está ahí y tienen que pasar cientos de años a partir de ese momento para ellos un día poder tener esa tierra. 3 veces el pueblo de Dios estuvo en la tierra que les pertenecía. Y Dios tuvo que permitir que fueran expulsados de ella, que salieran de ella por idolatría, por desobediencia, por rebeldía. La primera vez es esta, cuando ellos salen y van después. Abraham vivió por fe, pero después que empiezan a crecer y a formar familias, ya no vivían por fe. Y Dios tuvo que poner leyes. Pero recuerdes, antes de la ley de Moisés de Egipto hacia afuera, ellos entran por José, el soñador, el gobernador, entran 70 personas del pueblo de Dios a Egipto y les dan la mejor tierra. ¿Cuál era? Canaán. Era la segunda vez. Ya están ahí por segunda vez. Escúcheme bien. Empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse. Dios los comienza a bendecir en Egipto. Dice que entre más los egipcios se oponían a ellos, los perseguían, más crecían. Dios manda un libertador, Moisés, los saca de la tierra. Escúcheme por favor, mire la cosa más
rara, pero rara. Tal vez su Biblia no es rara, la mía es rara, pero rara para bueno. Los saca el Dios de Egipto con Moisés para llevarlos de vuelta a la misma tierra que tenían. Estaban en Canaán, salen de Canaán, van a dar una vuelta de 11 días para regresar a Canaán. Pero aquellos 11 días, por no creer, por los espías de los 12, 10 hablar mal, dudar de la tierra que vieron, que ya la habían probado, les representa 40 años en el desierto, para entonces llegar al tiempo de Josué. Y esa va a ser la tercera vez que el pueblo de Dios va a estar en la tierra que Dios les había prometido. Ahora, tomando todo ese contexto en cuenta, eso es para entender por qué Dios le dice a Josué, medita de día y de noche en la palabra escrita. O sea, escúcheme bien, ¿sabe qué significaba eso? Que Josué tenía que leer y conocer lo que había pasado. Génesis, ¿qué más? Éxodo, Números, Levítico, y ahora va a escribir y empezar el quinto libro, Josué. Eso es lo que Dios le estaba diciendo literalmente. Tienes que conocer lo que pasó aquí, lo que pasó aquí, lo que pasó aquí y recordarlo día y de noche, recordarlo día y noche. Era leer bastante. Pero eso es lo que hoy día los judíos de nacimiento, a la edad de los 12 años, se supone que un varón fue dado por sus padres a un huyo, a un mentor, para enseñarle esos 5 libros. Y ellos viven basados sus decisiones y su forma de vida en esos 5 libros. La orden que Dios le dio a Josué, medita. Y escúcheme esto que usted ya lo sabe también, pero es un recordatorio porque usted sabe mucho, pues, paro. Aleluya. Se me salió el hondureño. Escúcheme, que hay mucho hondureño hoy acá, la influencia está muy fuerte. Escúcheme algo. El pueblo de Israel está comprobado. No le voy a hablar espiritualmente. Le voy a hablar espiritualmente, pero en otra forma. Es la nación en el mundo con menos delincuentes, menos pobreza, menos enfermedades, menos presos, menos criminales, menos derrotas en todo sentido con todas las demás naciones. Al contrario, es la más próspera, los más inteligentes, los más capacitados, la mayor parte de premios Nobel, todos los demás premios que usted quiera, inteligencia, científicos y todos los que han hecho los inventos más grandes, judíos la mayoría de ellos. O sea, quiere decir que hacer lo que esos 5 libros para ellos representaba, hoy día nosotros tenemos la Biblia entera, hacer lo que esa palabra decía, es lo que Dios le dijo a Josué, te va a ir bien en todo lo que hagas. El libro de Josué, ¿qué significa entonces, pastor? El libro de Josué representa completar la redención que Dios comenzó con ellos en Éxodo, el segundo libro. La completa en Josué. ¿Cómo la completa? Entregándoles la tierra que les pertenecía. ¿Cómo así, pastor? El libro de Éxodo es el libro de la redención de los israelitas de Egipto. Son sacados, recuérdese. Cordero por familia, la sangre en las puertas, salen a la libertad. Los egipcios les entregan todas sus prendas, sus ricas, salen con cosas en las manos, no salen pobres, salen con herramientas, salen con recursos a libertad. Y luego, pues ya usted sabe toda la historia de lo que pasó en el desierto. Pero aquí en este momento con Josué se iba a escribir el libro que representa la redención de los israelitas para tomar posesión de la tierra que les pertenecía. Digo todo esto para comprender mejor la magnitud de la petición de Dios a Josué. Medita en este libro de día y de noche. O sea, no era nada más, voy a leer 3 versículos. No, Señor, era mucho más que eso. Había que leer bastante para ponerlo por obra. Ahora, le quiero mostrar algo. Para tomar posesión de esta tierra, a partir de este momento era condicional, más que antes. Era totalmente condicional, porque para poder conquistar había que pelear. Si ellos no peleaban, si ellos no enfrentaban, si no cruzaban el Jordán, si no derribaban Jericó, si no derritaban todos aquellos reyes que habitaban en la tierra, si no sacaban a aquellos gigantes, no poseían la tierra. A mí me maravilla las ideas que solamente a Dios se le pueden ocurrir. Ni a Tomás, ni al Edison, ni al Albertson, ni al Bell, a nadie, ni a Bill Gates, a nadie se le puede haber ocurrido las ideas que a Dios se le ocurrieron. A Moisés, ¿sabe cómo lo protegió de que lo mataran? Lo metió en un río lleno de cocodrilos. ¿Quién se metía en el Nilo lleno de cocodrilos a agarrar un bebé? Nadie. No había pistolas, no había arpones, no había flechas. Nadie se lanzaba, se lo comían vivo. Entonces Dios lo puso en un canastico
para que nadie lo tocara y fuera hasta la casa de la hija de Faraón. Y no solo eso, ¿qué más hizo Dios para guardar la tierra esta que le pertenecía a su pueblo? Dios puso los más grandotes que había en la tierra, los más malos los plantó ahí en la tierra para que ninguna otra nación se las quitara. Y cuando llegan a la tierra, en vez de creerle a Dios, porque dice que los 2 espías, 10 dijeron, somos unas moscas para ellos, somos una cucaracha. Insectos es una cucaracha, ¿no? Una mosca, un saltamonte, en Honduras no hay insectos. Pero bueno, no, hoy me amanecí, digo, me vine para acá, no sé por qué. Aleluya, amén. Pero escuche, dicen ellos, somos insectos y esos son muy grandotes. Y Josué, que era uno de los 12, y Caleb dijeron, ¿qué? Cállense la boca, nosotros podemos más que ellos. Esos que negaron, que no creyeron por esta tierra, murieron en el desierto. A estos 10 les dio lepra, y cayeron, les dio una plaga, perdón. Dios les mandó una plaga y se murieron. Ahora, volvamos a Josué. Pero vayámonos más adelante. Josué está terminando su liderazgo y les va a dar su último mensaje a todo el pueblo que lideró, al que lo llevó guiado por Dios a tomar la tierra que les pertenecía. Mire lo que Josué les dice, porque esto es importante. Verso 13 y 14, Josué 24, y los que están durmiendo me dicen amén, aleluya, amén. Verso 13 y 14. A vosotros, les dice Josué. Ya Josué está por morir, ya está por entregar. En Honduras dicen los tenis. Guatemala decimos died. Nada, broma. Murió. Verso 13. A vosotros os entregué una tierra. Observe, por favor, que no trabajasteis y ciudades que no construisteis. En otras palabras, ¿de qué se quejaba esta gente si no se esforzó? Todavía no habían aprendido a poseer lo que les pertenecía. Y dice, vivisteis en ellas y os alimentasteis de viñedos y olivares que no plantasteis. Verso 14. Por lo tanto, ahora vosotros entregaos al Señor y servirle fielmente. Ahora vosotros, quiere decir que no lo estaban haciendo. Deshaceos de los dioses que vuestros antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y servid solo al Señor. Mire la orden. Ya él está por partir, ya está por morir. Es su último mensaje a todo el liderazgo y el pueblo. Los ha reunido en familias y este hombre de Dios, poderoso en Dios, al cual Dios le dijo, medita en esta palabra día y de noche para que te vaya bien en todo, le dice a todo el pueblo, ustedes están viviendo en un lugar que no les costó nada, ni han trabajado por él, y la comida que comen ni les ha costado nada. ¿No le parece a usted a alguien parecido en este día? ¿No se le parece a alguien que solo reclama y reclama y reclama? ¿No se le parece a mucha gente que está en las calles con rótulos protestando y rompiendo negocios que no les ha costado nada? ¿No se le parece a multitudes de gente reclamando un derecho que no tienen? ¿No se le parece a usted a mucha gente pidiendo derechos que no les corresponden? ¿No se le parece a usted a gente que está tomando derechos de la vida del ser humano que no les corresponde a ellos decidir quién vive y quién muere? ¿No se le parece a usted a gente que quiere legalizar y ha legalizado la muerte de bebés cuando es Dios el único que da la vida y la puede quitar? ¿No se le parece eso a gente de hoy día fuera de la iglesia y en la iglesia? Gente que exige y pide y no da nada. Mi papá decía, hay gente que es tipo asadón y tipo pala. Así me decía de chiquito, yo no entendía. Hasta cuando tenía más edad le dije, papá, ¿qué significa ser asadón o ser pala? Me dijo, el asadón, mire, todo para adentro. Es así, ala la tierra. Pero la pala es para afuera y para afuera. Dije, bueno, yo voy a ser pala. Dígale al asadón, perdón, dígale a la pala que está a su lado. No te duermas. Esto es interesante porque ellos han pasado un tiempo. Ha habido que enfrentar 31 o 30 reyes enemigos para tomar aquella tierra. Tuvieron que esforzarse y ser valientes. Pero aquí Josué les está diciendo, ustedes la mayoría no lo hicieron. En otras palabras, les está diciendo, ustedes están aquí de gratis. No les ha costado esto. Y hay un dicho en el mundo, mi padre también me lo decía mucho, mi padre natural, lo que no le cuesta a usted nunca lo va a apreciar. Nunca me daba nada regalado. Él me cobraba hasta los regalos de cumpleaños. ¿Cómo me los cobraba? Poniéndome a hacer algo. Pero tenía razón para que yo valorara. En otras palabras, cuando Dios le dice a Josué, medita en esto día y de noche, era porque su pueblo hasta ese momento no había valorado lo que Dios les había dicho. ¿Cómo iba a valorar lo que Dios les iba a dar? Si usted no valora lo que Dios dice, nunca va a valorar lo que Dios le puede dar. Por eso hoy día muchos no valoran su salvación. Porque realmente a ellos no les ha costado nada. Pero a Dios le ha costado todo.
Josué 24:16. Quiero que vea lo que le sigue diciendo Josué. El pueblo respondió, esa respuesta me es típica. Eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Esta también la he escuchado muchas veces. Tal vez nosotros le hemos dicho. Yo jamás. Yo jamás. Verso 24. Del mismo capítulo. El pueblo respondió, una vez más, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. ¿Sabe qué es lo triste de todas esas palabras? Que no sucedió. Sucedió por un tiempo. Después se les olvidó y se lo voy a mostrar luego, pero quiero que leamos el versículo que más nos gusta después de meditar en la palabra de Dios. Esfuérzate, sea valiente, medita en la palabra de Dios de día y noche y te prosperarás en todo. Nos encanta ese. Y este también nos gusta más. Lo usamos para recitar, para predicar, para rezar, para orar, para interceder. Mire lo que dice en el verso 15. Este es el verso favorito de este capítulo. Este es el único que leen muchos y meditan solo en este y no meditan en todo el pasaje. Verso 15. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Me gusta, como dice en esta versión. Me gusta. Si no quieren ser obedientes, hoy decidan a quién van a dedicar su vida. Eso es meditar, dedicar la vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido. Eso es meditar. Dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Eso es meditar. Esa es la meditación que Dios le estaba pidiendo a Josué en el comienzo de su ministerio, de su liderazgo. Dedícate a mí de completo. Josué fue un hombre dedicado totalmente a Dios. ¿Están acá todavía o ya se fueron? Se fueron a su casa, a otro lado de su casa. Un hermano me escribió un día de esto, me dijo, pastor, yo quiero congregarme, le extraño mucho, pero qué rico es estar en la casa escuchando el mensaje. Porque en cualquier momento me voy de aquí para allá, de allá para acá. Me dice, claro, pero espérese que vengan los servicios, vamos a ver cuántos van a volver. Vamos a ver cuántos se van a congregar. Todos los que han estado diciendo, yo me quiero congregar, yo me quiero congregar. Vamos a ver cuando abramos físicamente si va a estar ahí. 1, 2 o 3 reuniones. Ahora, quiero que escuchen. Ya vamos a terminar. Híjole, el café se está enfriando. Cuando yo leía este pasaje de Josué 24, yo creía que el versículo clave de Josué 24, el último mensaje de este gran líder, escúcheme bien, yo creía que ese era el versículo clave, pero hace un tiempo atrás, leyendo, el Señor me dijo, detente en este versículo. Digo, ese es el versículo clave de todo este pasaje, el último mensaje de Josué. ¿Cuál es? Está en el verso 26 y 27. Quiero que lo veamos juntos. Por favor, despiértese. Dice, y escribió, observe, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Recuérdese que el quinto libro es Josué. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina o monte que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Esto está raro. En inglés diríamos, está weird, dice un hermano hondureño. Será pues testigo contra vosotros, dice Josué, para que no mintáis contra vuestro Dios. Yo le hago una pregunta, y míreme acá. Un testigo no es uno que habla de lo que ve. ¿Me está viendo acá? Un testigo no es uno que habla de lo que oye. ¿Cómo se le ocurre a Josué decirle a ellos, esta piedra es vuestro testigo? O sea, ¿oía la piedra? ¿La piedra podía hablar? ¿Cómo así? Yo no creo que Josué esté mintiendo. Yo creo que Josué está diciendo algo que naturalmente no entendemos, que solamente se puede entender espiritualmente, porque cientos de años después, en Lucas 19, y no vamos a ir ahí, cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén para ser recibido como rey, su entrada primera vez que entra, y los fariseos critican a sus discípulos y critican cómo lo reciben como rey, Jesús dijo estas palabras, si ustedes no me alaban ni me adoran, las piedras
van a dar testimonio de mí, van a alabar. Pero ese no es el tema. El tema es meditar en la palabra de Dios. Y hoy, posiblemente usted ha leído la Biblia que no ha leído desde enero hasta el mes de septiembre. Y no hemos dejado leer. Tenemos 3, 4 versículos más que leer. Perdón, 2, antes de rezar. Otra vez con rezar, antes de orar. Tengo que estar pensando en algún hermano hondureño para estar pensando en eso. Y dice la Biblia en Jueces 21-24. Los otros israelitas también se fueron. Cada uno volvió a su propio territorio, a su tribu, a su grupo familiar. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey. Recuérdese que ya Josué había muerto. Dios levantó jueces, hombres y mujeres, para llevarlos, a guiarlos a su voluntad. No lo lograron. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. Te pregunto, ¿estaban haciendo lo que Dios le dijo a Josué? Medita en mi palabra para que haga lo que ella dice. No. Josué sí lo hizo. Y unos pocos hombres al lado de él. Entre ellos Caleb y aquellos valientes que pelearon a su lado. Pero el resto, el grueso del pueblo de Dios no lo hizo. Y aquí termina otro libro más, el 6º libro después de Josué, diciendo que cada uno hacía lo que le daba la gana. En otras palabras, no hacían lo que Dios quería. Ahora quiero cerrar con esto, porque a mí me llama la atención algo de meditar en la palabra de Dios. Dios no le pidió. Me están viendo allá en donde usted está. Saludos a todos en Centroamérica, Sudamérica, en Honduras, Venezuela, Colombia, Argentina, Uruguay. Yo no sé dónde está usted, pero si nos está viendo, saludos ahí donde está. Hágase un café nuevo, otro café, un segundo café. Ya vamos a orar. Dios no le pide meditar en su palabra a un desobediente, a un rebelde, a uno que no tiene nada con él. Dios le pidió meditar en su palabra a un hombre, escúcheme bien, que estaba dedicado totalmente a depender y hacer lo que Dios decía. Esto es muy importante, porque cuando Dios le viene a pedir a Josué que medite en su palabra escrita, ya Josué era un hombre de Dios. Y se lo quiero probar con 2 aspectos, para que usted le sume a esto lo que es meditar en la palabra de Dios. El primer aspecto está en Éxodo 24:13. Años antes de que Dios le dijera a Josué, medita en mi palabra día y de noche, Éxodo 24:13, Moisés era líder y Josué era su servidor. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Esa es la presencia misma de Dios. Ese era aquel lugar que se llenaba de fuego, de humo, de nubes, de relámpagos, que todo el pueblo de Dios se asustaba cuando Dios descendía a encontrarse con Moisés. Escúcheme, ¿quién era el hombre que estaba al lado de Dios, de Moisés, ir al monte de Dios, a la presencia de Dios? Josué. Observe esto que es muy importante. Dios le pide meditar en su palabra a una persona que está en la presencia, que va a la presencia, que busca estar con Dios. Ese es un aspecto importante y con estos 2 aspectos voy a cerrar. Meditar en la palabra de Dios es estar con Dios, personalmente con Él. Y usted dice, pastor, pero era Moisés. Pero ahí estaba cerca Josué, porque a él le venía su momento. Segundo aspecto, Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Quién volvía? Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, esto fue después de estar en el monte, en la presencia de Dios, nunca, ¿cuándo es nunca? Nunca. En inglés se dice never. En hondureño, aleluya, never. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Un momento. Dios le pide meditar en su palabra día y noche a un hombre que buscaba estar con Dios y nunca se apartaba de estar con Dios. Cuando Moisés iba al monte, no había tabernáculo en el 24. Luego el tabernáculo se hace con las medidas que Dios le da a Moisés y ya Dios descendía, ya no en el monte, en el tabernáculo a reunirse con Moisés. Y escúcheme, cara a cara. Pero ¿quién se quedaba en la puerta? ¿Quién no se apartaba? Moisés se regresaba a tu tienda, pero este joven no se apartaba de donde Dios descendía, donde descendía su presencia. Meditar en la palabra de Dios es estar con Dios personalmente, es enfocarse en Él, es dedicarle tiempo a Él, es estar con Dios y su palabra al mismo tiempo, leyéndola y hablando con Él, leyéndola y callándose un momento para ver qué le dice, qué me quieres decir, Señor. Háblame con tu palabra.
No escogerla a usted, sino dejarse guiar por Él. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Pero en la presencia de Dios. Y no se puede hacer eso con el televisor encendido. No se puede hacer eso viendo al Madrid y al Olimpia. Perdón, quisiera. Al Madrid y al, ¿cómo se llama este? Al Barcelona. No se puede hacer eso viendo a los Heat o a los Lakers. No se puede buscar a Dios en su palabra con otra distracción en medio. Es enfocado, dedicado en Él, tus ojos en Él, tu atención en Él, tus oídos en Él, tus palabras en Él, tu corazón. Nada, nadie. Si a usted le cuesta en su casa, enciérrese en el closet. Pastor, no tengo closet. Enciérrese en el baño, porque baño seguramente hay en su casa. Y puerta tiene que tener el baño en su casa, definitivamente, porque no creo que sean tan valientes. Y si no tiene baño, pues enciérrese en su carro. Y si no tiene carro, súbase al techo entonces. Pero haga algo para alejarse de aquello que lo distrae. Y le voy a decir algo, por experiencia personal. No es mala manera. Cada vez que usted dispone a buscar a Dios en su palabra, algo se aparece. Algo sucede. Empieza el teléfono, esto, el otro, le piden esto, todo. Apártese. Enciérrese con Él. O escuche, no para orar solamente, para orar y leer. Para orar y leer. Oro, ¿qué me quieres decir? Y va la palabra. Y usted va a ver lo que Dios puede hacer cuando usted une la oración con la meditación de la lectura de su palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos aquellos que están ahí al otro lado de esta cámara, donde quiera que esté, le quiero pedir de favor si se puede poner de pie. Se puede poner de pie. Y permitamos en este momento. Mire, hoy hemos leído palabras juntos. La meditación bíblica no es en grupo, pero hemos leído palabras juntos. Yo la he leído antes, la leí aquí nuevamente, espero que usted la haya leído de corazón cada vez que salió en su pantalla. No se conforme con que nosotros u otros le pongan en la pantalla el versículo. Tenga en sus manos la Biblia, ténganla en su teléfono, ténganla en su iPad. Alguien me han criticado a otros, a mí me han criticado, me acaba de suceder en un país que estuve. Alguien que predicó antes que yo dijo que era tonto aquellos que usábamos las tabletas para leer la Biblia. En otras palabras lo dijo así claro, tonto, que eso no era de Dios. Y yo agradezco a Dios porque tenemos como leerla. No importa si es en una pantalla, si es en papel. Algunos dicen que es una falta de respeto. Yo no creo que sea una falta de respeto leerla en papel. ¿Sabe también por qué? Porque conozco gente que se la lee toda de papel y no hace nada en sus vidas. Y conozco gente que la lee de un cristal como un celular, un iPad, y hace algo en sus vidas. El valor está en la palabra que Dios mandó a escribir. Sea que esté en papel o esté en una pantalla. Mientras la tengamos en nuestras manos, leamos. Hace muchos años, cuando en países orientales es prohibido la Biblia, venderla, se empezó a divulgar videos de cómo hacían. Y yo recuerdo haber estado en una reunión hace como unos 15 años donde habían hombres misioneros americanos que su misión era transportar Biblias en millones de ejemplares a estos países, entrarlas como contrabando en escondidas. Y muestran un video donde en un país que no voy a decir el nombre para que nadie se ofenda, en el oriente, allá en el medio, no aquí en Centroamérica, nada. En un lugar hay un enorme poste y en el poste hay una cadena y sujetado a la cadena hay una enorme caja como de forro plástico. Y dentro de esa caja está la Biblia, un ejemplar enorme de la Biblia, donde permitían que cristianos llegaran a ese lugar y con supervisión de gente que los vigilaba, leyeran por cierto tiempo que les tomaban la Biblia, un pasaje, un capítulo. No podían estar mucho tiempo. Terminaba de leer, sacaban, porque había una cola de personas en escondidas leyendo la Biblia. Luego muestran otro video en otro país de esa región, allá del otro lado del mundo, donde llegan con un cargamento en escondidas de noche y empiezan a regalar Biblias. Y hay un montón de gente esperando una. No había Biblias para todos. Los misioneros americanos, por cierto, que repartían las Biblias, le dijeron a la gente, por favor les pedimos que se la dividan y la compartan entre todos. Y agarraban en pedazos Antiguo Testamento, libros, los separaban por completo y se los llevaban por familias. Y se acordaban entre ellos. Se ponían de acuerdo. Cuando una familia terminaba de leer Génesis y la otra tenía Éxodo o Mateo o Marcos, se la cambiaban y así iba pasando en casas, en escondidas,
porque se pagaba con la cárcel tener una Biblia o la muerte. Estoy hablando del siglo XX para leer la palabra de Dios. Y usted que tiene acceso a ella todo el tiempo, y puede tenerla en su casa de adorno, la vida, la mente de Dios, y no sacarle provecho. Eso es mucho, pero mucho que darle cuentas a Dios. Si algún tiempo necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para hacer lo que ella dice, es ahora. Ahí está la vida, ahí está el corazón, ahí está la mente, ahí están los deseos de Dios escritos. No diga más usted, Dios no me habla. No le habla porque usted no lee su palabra. Pero si usted ora y lee su palabra, le aseguro que Dios le va a hablar. Le aseguro que Dios le va a hablar. Ahí donde está, póngase de pie, por favor, si lo puede hacer. Si no lo puede hacer, no lo haga, pero cierre sus ojos. Cierre sus ojos por un momento y permitamos que el Espíritu de Dios, el que inspiró a hombres de Dios a escribir la palabra de Dios. Josué no era perfecto, pero Josué se dedicó totalmente a Dios, a depender de Dios. Cuando Dios le dijo a ese hombre, medita en mi palabra para que hagas lo que ella dice y te vaya bien en todo, no se lo dijo a un vago, ni a un perezoso, ni se lo dijo a uno que no trabajaba, ni se lo dijo a un cobarde, se lo dijo a un hombre formado en Dios, probado, procesado, a un servidor, a uno entregado a buscar a Dios, a oír su palabra, a ver su rostro, a conocer su presencia, a uno que aprendió a pelear. A él se lo dijo, para que guiara a otros a hacer lo mismo. Tal vez usted dice, a mí no me dice nada Dios. Piense por qué será tal vez. Que tal vez le ha dicho y usted no ha hecho nada. ¿Para qué le va a seguir diciendo? Y no estoy hablando de tener grandes cosas materiales. Estoy hablando de cambios personales. ¿De qué sirve tener cosas y usted no convertirse en la persona que Dios lo hizo ser? Meditar en la palabra es convertirse en esa persona. A través de su palabra, a través de su presencia, a través de obedecer lo que Él dice. Ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, si usted puede bajar sus manos, inclinar su rostro. Queremos orar primero por aquellas personas que nunca le han entregado su vida a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, la palabra escrita, que todos los seres humanos pecamos contra Dios, que la paga del pecado es la muerte, que el regalo de Dios es Jesucristo, que vino a esta tierra a tomar nuestro lugar en la cruz, a pagar el precio que los seres humanos no podíamos pagar. Ningún hombre de la Biblia, ni Josué, ni Abraham, ni Daniel, ni Pablo, nadie pudo llenar la altura de la medida de lo que Dios demandaba para vivir. Tuvo que venir él mismo a hacerse hombre y como hombre ser tentado, perseguido, acusado, probado para poder tomar nuestro lugar y morir en la cruz. Y escúcheme bien, Jesús es la próxima oportunidad para el pueblo de Dios de llevarlos a tomar posesión de la tierra que les pertenece. Por cierto, Josué significa Él es mi Salvador, que viene a ser Yeshua, que viene a ser Jesús en el español. Donde quiera que usted esté, si hoy quiere hacer esa oración por primera vez, si usted es un hermano cristiano que se apartó de Dios y hoy quiere volver a comenzar, este es el momento para hacerlo. No pierda el tiempo, no pierda más tiempo, no hay tiempo que perder. Los tiempos que vivimos son muy malos, son muy difíciles. Su mente, sus ojos han escuchado noticias y sus oídos y sus ojos están a punto de ver los próximos meses noticias que pueden hacerlo dudar, que pueden tambalear su fe, que lo pueden hacer pensar mal. Usted necesita estar metido con Dios para que su fe esté afirmada en Él y no en los hombres, no en nosotros, no en la iglesia, sino en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, el verbo que se hizo carne. Ahí donde usted está, quiere hacer esta oración con nosotros por primera vez, o por segunda, o por cuarta vez. Yo le pido que cierre sus ojos y repita esta oración después de nosotros. Diga de todo corazón: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es tu Hijo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, lávame con tu sangre. Ahora mismo me reconcilio contigo. Dame la vida eterna. Lléname del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, soy salvo, soy sano, soy libre y nunca más voy a volver atrás. Gracias, Jesús, por recibirme así como estoy. La oración en esta hora es que tú puedas permitir que el Espíritu de Dios despierte tu oído y despierte tu ser a dedicar más tiempo
No digo que no lo estés haciendo. Posiblemente lo estás haciendo. Pero dedicar un tiempo de calidad a orar a Dios y a leer su palabra. No es lo mismo orar que orar y meditar en su palabra. No es lo mismo orar que orar y dedicarle tiempo a Dios. Que te enfoques en Él. Que no permitas que nada te robe la atención que Dios merece. Dios no va a compartir su atención contigo. Tú estás tratando de hablar con Dios y enciendes el televisor, agarras el teléfono, miras el Facebook. Dios no va a compartir su atención con nadie. Si tú no le dedicas 100% a Él, Dios no va a estar ahí. Tú piensas que está y tú crees que lo estás haciendo, pero no es la forma, no es la manera bíblica, no es lo que Dios nos instruyó. Dedícate a Él, medita en su palabra de día y de noche. No estamos hablando que dejes de trabajar por leer la Biblia. Tampoco estamos hablando de que leas la Biblia solo por leerla. Antes de leerla, dile a Dios, háblame. ¿Qué me quieres decir hoy? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué necesito oír de ti acá? No la busques para hablarle a otros. El primero te habla a ti siempre. Es la forma de Dios. Para que Dios pueda usarte para hablar a otros, tiene que estarte hablando mucho de ti, para ti mismo. Yo no creo mucho en ese veo en los demás y nunca veo en mí. Eso no es Dios. Tengo que ver en mí mucho para poder ver en otros. Así es Dios. Pero su palabra, es más, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que es el espejo del cual todos estamos parados de frente. Recuerda que Josué fue un hombre de estar en la presencia de Dios y no apartarse de ella. O sea, que era un hombre que ya conocía la presencia. Dios no le dijo medita cuando era uno que no tenía ni idea. Tenía conocimiento de estar en Dios. Sirviendo a Moisés, yendo con Moisés al monte de Dios, yendo con Moisés al tabernáculo, estuvo expuesto a oír y a ver lo que Dios le decía a Moisés. Porque yo no creo que en el monte aquel, la Biblia describe aquellos truenos, relámpagos. Yo tengo la imaginación santa de que cuando Dios le hablaba a Moisés, Josué alcanzaba a oír algo. No era para él directamente, era para Moisés y a través de Moisés a todos. Pero esas palabras, esa manifestación tuvo que marcar la vida de aquel hombre, Josué. Que seas tú un Josué en tu casa, un Josué en tu familia, dedicado a Dios, a meditar en su palabra y a buscar su presencia. Donde quiera que estés, te bendecimos. Donde quiera que estés, declaramos que tú y tu casa prosperarán conforme a lo que Dios dice en su palabra y tú haces lo que ella dice. Dios no le dijo meditar a un vago, un flojo. Trabaja y esfuérzate en lo que haces, pero que sea Dios primero en tu vida siempre. No vivas de lo que trabajas, no vivas de tus sacrificios, vive de la obediencia para con tu Dios. Vive de lo que le das a Dios, tu tiempo, tu obediencia, tu esfuerzo, tu fe. Vive de eso y nunca te hará falta lo que necesites para ser y hacer la persona que Dios decidió.